Om Namah Shivaya, qué alegría verte, Matallí, Vero, bienvenidos sean todos los que están escuchando o viendo, porque ya tenemos canal de YouTube. Un episodio más de esta tercera temporada de Una Revolución de Conciencia, donde, bueno, tenemos esta gran oportunidad, Verónica y yo, de conectarnos de nuevo con Matallí, este ser tan especial que pudimos conectar en esta vida, quizás en las pasadas también, pero bueno, en esta vida. Puede ser, Erika, puede ser, nunca se sabe Sí, estas cosas. Hola, 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 bueno. Vero. Hola, Mata- hola. pero Ruiz del Viso, son, bueno, somos Feliz de estar aquí. las tres para conversar el día de hoy. ¿Cómo se sienten? Muy Bueno, bien. yo muy emocionada de verte, Matallí. Qué emoción volver a verte. Sí, yo feliz, feliz porque la última vez que nos vimos éramos en un ashram en Costa Rica, en un ambiente, en una situación realmente increíble, con Mm. energía altísima y ojalá que se pueda repetir. Yo muy Así pronto Ojalá. voy a regresar a Costa Rica, si ustedes quieren. No, y la cantidad de gente que quiere ir, ya yo estoy preocupada de que no vamos a tener cupo, porque, Sí, porque sí, entiendo que hay mucha gente que quiere conocerte, estar cerca de ti, vivir la experiencia del ashram, y yo sé que hablo también por Vero, todo lo que aprendimos esa semana fue muy, muy especial y se quedó con nosotros para siempre y realmente vino un cambio, una nueva conciencia realmente y bueno, agradecerte siempre, Matallí, por abrir tu corazón y por abrirnos nuestro corazón también y todos los que con el podcast también que grabamos nosotros juntas pudieron sentir, ¿no? Algo diferente y tener otra visión. Y como contigo uno siempre tiene otra visión de la vida y uno se abre a la posibilidad de ver las cosas distintas. Vero y yo, como bien sabes, somos mamás y sí. tenemos cada uno un hijo. Ella tiene una hija, Carlota, yo tengo a Matías. Y Carlotica. sí, tienen la misma edad, tienen 12 años, son amigos, se conocen. Y yo creo que esto es un tema que quizás Vero y yo no es algo que hablemos en nuestras redes, no es algo, a pesar de que yo hablo de mujeres y Vero también que está expuesta a tantos temas, quizás la maternidad no es un tema que tocamos, ¿no? Sí, En nuestros públicamente, abiertamente. públicamente, ¿no? Sin embargo, es un reto para nosotros a diario ser mamás y sobre todo los retos que trae cada una de las edades, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si Vero le pasa lo mismo que yo, pero estamos viendo situaciones un poco diferentes a las que hemos vivido hasta ahora, porque Sí, bueno, es que yo ya... creo que esos dos, llegar a los 12 años y recordar tus propios 12 años, Sí, comienzas tú a hacerte muchas preguntas sobre, bueno, viene un cambio donde yo siento que salen de la burbuja familiar que hemos creado a empezar a tener contacto con un mundo exterior. Y por ejemplo, a mí, eh, esa es una de las preguntas que me hago mucho, o sea, ¿quién va a ser Carlota con respecto a los demás, fuera ya de su círculo familia, amiguitos en la casa? Sino, bueno, ya empezar a proponer, ella ya quiere, habla de cosas, por ejemplo, Carlota habla de cosas que va a hacer en el futuro, ya son conversaciones de sus deseos, de sus sueños, de lo que ella quisiera más adelante hacer. Y también, obviamente, tanto Matías como Carlota están en una edad que nosotras sabemos que van a empezar a relacionarse en otros ámbitos, el ámbito de enamorarse, sexual, y bueno, a mí, o sea, me aterra un poquito estar en esa etapa, estoy como en negación. todas las mamás, creo yo. Es un momento realmente crítico. Así es. Imagínate cómo se pregunta ella misma. Vos dices, yo me pregunto cómo, qué harás con las personas afuera del ámbito familiar. Imagínate ella. Ella cómo se pregunta, yo ahora sola, afuera de la familia, en un mundo nuevo, desconocido, ahora que el cerebro de estos ex chicos que ya son casi adolescentes, cómo logra ahora ya ver el futuro, porque se está formando toda esta parte del cerebro prefrontal que antes no existía. Entonces ahora el momento de proyectar, de ver el futuro, entonces de pensar, entonces de todos los miedos, de todas las incertidumbres, de todos los cuestionamientos, ¿qué haré? ¿Quién seré? ¿Con Sí. quién vivré? Imagínate, es muy Sí, yo creo difícil. que para mí el reto más grande que se está asomando todavía,
que es algo que sí me gustaría preguntarte, Matallí, que nos guiaras un poco, es mantener abierto ese canal de comunicación. Sí, Porque, claro, ellos se están abriendo un mundo y sienten natural cerrarlo como en la casa, les da pena, por lo menos a Matías le da vergüenza hablar que si le gusta una niña o no, son cosas que no se hablan con la mamá. Y yo creo que es eso, ¿no? Lo importante de cómo uno puede mantener ese canal de comunicación con sus hijos sin que ellos se sientan asfixiados, sin que ellos se sientan que exacto. uno se está metiendo en la vida de ellos. Sí. ¿Cómo sería ese acercamiento, Matallí? Sí, a llamada, puedo decirlo así, se entiende, nel sentido que antes la ayuda era siempre constante, de los padres al hijo, era un hecho, el hijo lo acepta como algo, tiene que ser así. En este momento, de ahora en adelante, son ellos que te tienen que llamar, que necesitan ayuda. El padre, la madre tiene que estar un paso atrás, vigile, Mm, esperando, pero sin ser intrometidos y realmente solamente esperando, estando siempre presente cuando necesitan, porque necesitan, te llaman, entonces allá estás, pero no antes. Hay que dejarles este espacio porque están buscando la, de poder un espacio personal para poder aprender, ser libres, mm, una forma de independencia, de soledad, y entonces el padre, la madre, tiene absolutamente que dejar este espacio sagrado para ellos para desarrollarse, pero como al límite, al borde, observando siempre, no desaparece la madre obviamente, pero manteniendo este espacio que se sienta solo o sola. Tiene que sentirse que tiene que enfrentar esta nueva dimensión, porque solo así puede crecer. Y hay que darle todos los instrumentos para que mm. puedan hacer este paso, tranquilos, sin traumas. ¿Y cuáles son esos instrumentos, Matallí? O sea, Es- esa es una pregunta que yo me hago mucho porque siento que Carlota, por ejemplo, con el caso de mi hija Carlota, y no sé si los que están escuchando pueden sentirse identificados, Carlota, yo siento que trato de darle todas las herramientas posibles, entonces veo mucho cosas, me hago preguntas que me hubiese gustado que mi mamá conversara conmigo, que quizás no lo conversó. Me hago preguntas como el colegio, cuáles son las cosas que no, de las que no se ocupan, o sea, más allá de la matemática, de ciencias, biología, lenguaje, por ejemplo, inteligencia emocional o el tema de la relación con el dinero, o sea, son cosas que yo empiezo como a tener conciencia de, se las tengo que dar yo esas herramientas, pero sí. ¿cuáles son esas herramientas? O sea, yo me hago mucho esa pregunta, ¿qué herramientas tengo que dar? Bueno, haciendo un paso atrás, obviamente la primera cosa que una madre tiene que dar es amor incondicional que se perciba y que esta confianza total. Ellos tienen que saber que sus padres tienen una confianza total, porque la Mm, cosa más fea, el bloqueo más doloroso para un adolescente es pensar que tu padre o tu madre no confía en ti, que ve más límites de lo que vos pensás, que ve, que te pone sus miedos que vos no tenés, toda esta proyección que hacen los papás para un adolescente es un infierno emocional. Esto hay que evitarlo totalmente. Entonces, confianza, amor, confianza, instrumentos prácticos, como estaba diciendo vos, si se habla de independencia, tienen que saber cómo ser independiente y cómo un ser humano en el planeta se puede sentir independiente cuando sabe caminar, cuando sabe hacer cosas, cuando sabe cocinar, cuando, ¿me entendés? Esas son las herramientas que una madre, cuando sabe orientarse en el espacio, cuando sabe viajar, todas estas cosas cuando conoce las reglas de la calle, del tráfico, cuando conoce, como estaba diciendo vos, uno, o la escuela ¿no? Muchas veces tiene fallas en este sentido, ¿no? ujú. Matemática, historia, y todo eso no lo transmite. Entonces, es realmente un deber de la madre, y todo esto se basa en la comunicación. Yo creo que la comunicación es la fuerza principal.
en la relación entre todos los seres humanos y en particular modo entre mamá y hija o hijo. La Sí, comunicación total, abierta, porque para ellos no es fácil. Primera cosa, tiene que aprender a comunicar, no solamente tener el deseo, hay que buscar las palabras, hay que reconocer los sentimientos, hay que saber qué comunicar. Y esto tampoco se aprende muy fácilmente en la escuela, donde la comunicación es estándar, ¿no? En algunas cosas, académica. Entonces, ¿cómo aprende? Cuando recibe una comunicación abierta de los papás. Entonces, yo siempre aconsejo de encontrar estos momentos de intimidad antes, ahora ya uno no la acompaña en el cuarto a dormir, ¿no? Pero antes, cuando eh, eh, eran todavía pequeños y necesitaban una cercanía de corazón a corazón, que sean los papás que se sientan en la camita y que cuentan sus cosas. Entonces el ujú, niño, porque los niños aprenden por experiencia, todos aprendemos por experiencia, el aprendizaje verdadero, ¿no? Nosotros de un gurú, no se aprende por las palabras de un gurú, se aprende porque se ve cómo se mueve en la vida, lo que hace, y así es el gurú, que es la madre del hijo. Entonces cuando recibe esta comunicación también íntima, total, de cualquier tipo de tema que un niño pueda apresar. Así que para abrir el canal en ambas las direcciones, cuando este canal está abierto, es el instrumento que como madre, te hace estar tranquila, porque vos ujú. sabés que cuando necesita, sabe comunicarte. Te va a buscar, sabe qué tiene que decirte, cómo decirte, sabe que allá estás con toda la confianza y la comprensión de Mm, su necesidad, claro, de sus y deseos. el reto también de uno también quedarse en ese lugar, porque no es fácil quedarse. O yo entiendo, porque claro, puedo ver la relación con mi mamá, que sí tienen esa posición y me imagino que eso se va aprendiendo con el tiempo, de mantenerse en el filo de me ves pero no me ves, estoy pero no estoy, ¿no? Y yo creo que ese es el reto como mamá de estar pendiente, pero que él sienta que no está, pero sabe que cuenta contigo, pero no, o sea, y saber cuál es esa posición realmente. Yo creo que uno lo va a ir descubriendo con la edad y sobre todo con la persona que se va convirtiendo, porque esta gente se está convirtiendo en una gente que uno no conoce. Sí, que nadie No sé si conoce. te pasa a ti, Vero. Sí, se está convirtiendo está como definiéndose. O sea, Mm, yo siento que al final siempre ha sido una gente que uno no conoce. O sea, desde que estaban en la barriga, uno se hace sí. mucha idea de quién va a ser, cómo, qué Ujú, ojitos va a tener, a quién se va a parecer, cuál va a ser su primera palabra. Creo que como mamás estamos en un constante descubrir quiénes son. Y ahorita es que se va a empezar a mostrar más porque tienen una narrativa más independiente. sí. Eh, o sea, a mí me gusta mucho sorprenderme de quién voy descubriendo en Carlota, sus cosas buenas, y me angustio cuando veo, digo, wow, por ejemplo, en mi caso, y creo que Mati también, tanto Mati como Carlota son únicos hijos. Entonces, yo me he preguntado mucho, por ejemplo, el sentido de la percepción de los demás, del otro, porque claro, al ser únicos hijos han tenido como la atención en ellos, nuestro trabajo ha girado en torno a darles a ellos, a proveerlos a ellos. eh, y yo a veces me pregunto, Carlota, va a ser empática, o sea, por ejemplo, eso es algo que yo tengo ahorita muy presente. Carlota tiene esa capacidad de tener empatía por lo que ella quiere, pero también lo que quiere el otro. Em, Buscar cómo traer sobre la mesa esos valores sin que genere conflicto, porque otra cosa, Matallí, tanto Carlota como Mati están en una edad de retar mucho a sus mamás, o Ujú, sea, de también demostrar que ellos saben, hay como mira mamá, yo te voy a decir cómo es que es esto, no, ya no es tú diciéndome a mí qué hacer, sino Erika o yo decimos alguna frase y es, por Dios, o sea, los adolescentes, como, mi mamá piensa esto, qué equivocada está. Y te lo hacen saber, además,
con la forma de un niño, no con la forma de un adulto. Claro. Que si estamos hablando entre adultos, tú puedes pensar, Matallí, que yo estoy equivocada y vas a buscar la manera más amable de afrontarlo. Un niño no, un niño es Directo. transparente. Entonces te dice lo primero que se le ocurrió y al ser tu hijo o tu hija, duele. Entonces Sí, yo siento que estamos como en esa etapa de descubrir, como dice Erika, ver quién es esta persona, que además siempre ha sido, pero ahora tiene más voz y más narrativa y más independencia. Y por otro lado, ese tema de nos estamos dando cuenta de las cosas que se deberían corregir, por decirlo de alguna manera, no sé si estoy diciendo de la manera correcta, pero yo sí Sí. veo, por ejemplo, temas como, ok, Carlota tiene que tener conciencia de que hay otro. Y por otro lado, que es el tercer punto, el también cómo nosotros manejamos esa respuesta de los adolescentes que llega a ser muy dura. Muy dura. Yo iba a decirte, Vero, que hay que hacer un esfuerzo por no tomarse las cosas a nivel personal. Eso con todo en la vida, pero más con tus hijos. O sea, como que esto no es conmigo, esto no es personal. Y es muy difícil no reaccionar, obviamente. Es el ejercicio, es el maestro más cercano y es el que nos muestra más lecciones, nuestros hijos. Y ahí es donde yo creo que tenemos que aplicar todo lo que conocemos con ese mostrico llamado adolescente, em, para no tomarnos las cosas a nivel personal. A mí me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho. Yo sí me lo tomo full personal. Sin embargo, con otras personas, con gente que es lejana, que es amiga, inclusive con mi familia, quizás pueda entender, esto no es conmigo, yo sé por qué lo está diciendo, pero con mi hijo no se me hace tan fácil. No sé por qué sí, será. sí, Erika, porque es tu hijo, porque existe la identificación no solo del yo, pero del mío, el mío más visceral que un ser humano pueda Mm, vivir, el sentido máximo del mío. Entonces estaba diciendo perfectamente bien que es la clase más difícil, es exactamente la clase número uno de la vida desde el punto de vista humano y espiritual también. Porque para contestar a todos estos puntos de vista que me están dando ustedes, hay que acordarse la cosa principal. Porque sin esta conciencia espiritual no se resuelve en realidad la cuestión a la base. ¿Y cuál es la perspectiva principal que tenemos que asumir siempre, en particular en una relación madre-hijo? Que yo soy un ser espiritual y no son palabras, y que mi hijo es un ser espiritual que vivía en una dimensión astral de infinita, de luz, de paz, que bajó en mi cuerpo para venir en la tierra, que está cerca mío unos años, mm. porque vino a, a seguir su crecimiento, el desarrollo espiritual y vino para una misión. Este es el punto. Si uno Sí, se uno no olvida de, piensa eso, si sí. uno se olvida de esto, pierde la orientación real, pierde todo. Entonces cae en todas estas dinámicas humanas de apego, de miedos, de no saber qué hacer. Porque si uno asume, se acuerda de este tipo de visión que es la realidad, además no es una fantasía, una filosofía, una cosita, eso es, entonces el respeto, el espacio, todo lo que necesita esta alma para desarrollarse, allá estará. Porque uno ya lo ve, no con los ojos de una mamá que ve a su hijo, pero con una madre universal, en el sentido que mi sentido de amor, de servicio de cura, lo tengo hacia mi hijo, pero hacia los demás también, entonces con brazos abiertas, y él o ella igualmente libre de ser sí mismo. A este punto, la confianza es no solamente la confianza en todos los principios que le dejé, todo el amor sólido que él o ella vive, pero también, sobre todo, la confianza en el ser espiritual que está ahí adentro, que es pura conciencia, es que seguramente sabe cómo desarrollarse, seguramente sabe qué camino seguir si yo no lo obstaculizo con todos mis miedos, con mi ego, con mi sentido de pertenencia, todas estas cosas. Y además, siempre hay que decirlo, confianza en él, pero sobre todo confianza en la Madre Divina, que es la Madre suya, la Madre verdadera, la Madre mía, la Madre de todos, y que allá está
estará siempre para cuidarlo. Entonces ya Mm. se crea esta distancia, esta brazos abiertos, ¿me entiendes? Ese aire, esta libertad necesaria para el espíritu del hijo y de la madre también para poderse desarrollar y seguir el desarrollo espiritual, la evolución espiritual, que es nuestro primero deber en la tierra. Yo voy a escuchar este podcast muchas veces, Matallí, para no olvidarme de eso. Porque claro, es que el día a día no te deja a mí, y no quiero decir que no sea posible, obviamente, va a ser posible, Es muy difícil. pero sí el día a día, las tareas, el no me contestes mal, el comiste bien, tú sabes, el deber y la exigencia están mucho más presentes que la conciencia de que son seres espirituales que vienen a cumplir una misión. La fuerza de asumir esta perspectiva es no solamente para nosotros portarnos bien, como padres, pero sobre todo porque si yo me concentro en su espíritu, despierto este espíritu en él o en ella, porque si no está Ujú. dormido, como la cuestión siempre que digo, el contacto con un elemento, el agua no está muerta, adentro existe la conciencia de la Madre Divina, pero para despertarla tengo que despertarla con mi conciencia, no hay ninguna otra manera. Entonces el agua se despierta y se comunica a nivel sutil y profundo, espiritual, con vos también, y así mucho más con un ser humano. Entonces, si Ujú. yo pienso estar aquí hablando con Erika, toda la cuestión función social de Erika es una cosa, si yo estoy aquí concentrándome en el espíritu que tú eres, en lo que estás haciendo, tu misión, en tu infinita dimensión Mm. potencial, te lo despierto. ¿Me entendés? Y así mucho más entre una madre y un hijo, porque el legame kármico que existe entre una madre y un hijo es el más íntimo, sutil de toda la existencia. Y la Mm. conciencia de una madre puede hacer muchísimo para sostener, despertar la conciencia espiritual de un hijo, y esa es la verdadera bendición que puede dar una madre a su bebé desde el ¿Y principio. cómo podemos despertarle la conciencia a nuestros bebés? Así, de una parte viviéndolo como espíritus por lo que son, con todo su camino, y del otro lado enseñando a ellos a percibirse así, a vivirse así, a vivir la conciencia universal del amor de la madre en todos los seres vivientes, humanos, animales, la naturaleza, los elementos, a poco, siendo esto eh, algo que un niño sabe, porque Mm. siendo un espíritu lo sabe, esta conciencia está allá, es muy fácil despertarla a este nivel. Entonces se desarrolla solo, todo muy natural. Son las primeras herramientas que uno puede dar y después todo se hace solo. Mm. Y en estas dinámicas, Matallí, de que Erika comentó, tipo, no me contestes mal. eh, en esta dinámica donde ese adolescente, lo que yo decía, como que a veces es muy duro en la forma en la que dice las cosas, o por ejemplo, con Carlota me pasa es que a veces no es que me contesta mal, sino que no, yo siento que no tiene conciencia de que bueno, que a veces no es su plan, el único plan de la casa, que tienen que tener conciencia que somos varios actores en el hogar y que no va a girar todo alrededor de Carlota, sino que a veces, entonces, ¿cómo manejar esas situaciones? Porque es lo que dice Erika en el día a día. O sea, yo puedo decir, ok, vamos a decir, Carlota me responde mal, y yo puedo decir, bueno, ella es un ser espiritualista, la madre y todo, Ah, yo lo no, puedo manejar, esto pero antes, esto pero en ese antes. milisegundo uno se hiere, o sea, y uno también siente, tengo que poner un límite, o sea, tengo que decirle, a mí no me puedes hablar así. Ujú. Totalmente, con este desapego pero de la conciencia que es un ser espiritual, entonces tienes toda la confianza en él o en ella. Pero la cuestión que me estaba diciendo es como, bueno, para contestar es esto, para decirlo sinceramente, sin medias palabras, hay que empezar desde el principio, poner en orden un adolescente cuando ya es adolescente es prácticamente imposible, porque la naturaleza del adolescente es rebelión, Mm. tiene que Ujú. hacerlo para aprender a vivir solo, entonces es imposible. Las bases hay que darlas
darlas antes. Entonces, cuando el chiquito a 6 años sabe que no puede contestar mal a la mamá y no lo hace, a 9 años igual, a los 12 empieza a hacerlo, es suficiente decirle una palabra, ya lo sabe ella. Ya lo sabe que no tiene, ya adentro tiene la vocecita que le dice esto no es correcto. Afuera uno lo dice ella con desapego, ¿me entendés? Pero hay que entender que a esta edad hay que permitir a estos chiquitos que están viviendo todo el tsunami hormonal, toda la situación realmente complicada, el cerebro que impulsivamente piensa el futuro, el cuerpo que cambia, la voz que cambia, todas estas situaciones no fáciles, hay que permitirle desequilibrios, también emotivos. Si se enoja Ajá. un adolescente, es la cosa más normal del mundo. Si te cierra No, sí. una puerta, Se despierta enojado. Una cosa, sí, estas son las hormonas. Hay que tener una paciencia infinita, pero siempre esta dirección, ¿no? Como dice, esto está bien, esto no está bien. Que sepa siempre, ujú, sepa que no puede permitirse lo que, y si lo hace, ok, la paciencia, los papás lo aceptan, lo permiten, pero no se puede hacer. Terminará de hacerlo. Cuando pasará el tiempo, terminará sola, cambiará ujú, sola, ¿me entendés? Pero otra cosa que quería decir era, desde el principio hay que enseñarles para evitar este egocentrismo de estos niños que nacen, crecen solos con los adultos, entonces es casi inevitable, hay que siempre, pero en este caso específico más, hay que enseñarle el servicio. El servicio. mm. Tiene que acostumbrarse a hacer las cosas para los demás. Guau, qué En la importante. Sí. India, en la India fue una sorpresa ver que estábamos todos adultos sentados allá o tomando un té, un chai, y siempre pedían favores a los más jóvenes que significa 3, 4, 5 años. Por favor, levántate, puedes llevar esto a la abuela. Por favor, ¿por qué no vas afuera ese pedacito de papel para la tía? Siempre eran los únicos que servían a los demás. Así se acostumbran. A esta edad le encanta, porque se sienten al Mm. nivel de los adultos, porque se sienten útiles, porque se sienten parte de la familia, eran los últimos. Entonces lo hacen como un juguete, lo hacen con todo el amor y se acostumbran. Entonces Es forman la verdad, los famosa niñitos les redes encanta que neurales. les des, los Ujú. chiquiticos, chiquiticos les gusta que les des tareas. Sí. Hay que seguir, seguir. Siempre una tarea más allá, llegaremos a la edad del adolescente que ya nos dice, no quiero lavar mi plato, no quiero hacer mi cama, no sé, porque sabe que es así, lo tiene que hacer, ya está acostumbrado, le cuesta no hacerlo, ¿me entendés? Esas son las bases que hay que dar. Y resuelven todas las crisis del adolescente. Entonces, de una parte, bases sólidas, de la otra, libertad, que se desarrollen y paciencia infinita. Matallí, y en nuestro camino no estamos solas, está los papás de estos adolescentes. Entonces, por ejemplo, Eric y yo que fuimos al ashram, que hemos hecho un trabajo por, por nuestra Y el vida que nos espiritual. falta. Y el que nos falta mucho, estamos todos los Ajá, días trabajando, Matallí, ajá. por desprendernos del ego, por acordarnos de todas las cosas, del otro, todo esto. Pero convivimos en nuestro rol de madres con los padres también. Y bueno, son excelentes padres, evidentemente. Nosotras tenemos esa fortuna de que son muy buenos papás, pero no necesariamente estamos todo el tiempo de acuerdo en las cosas que decimos. Yo, por ejemplo, el papá de Carlota es un excelente papá y el papá de Mati es un excelente papá brillante. Pero bueno, ¿cómo convivir entre nuestro, decir, como esa búsqueda de respetar a la madre en Mati, en Carlota y ese estilo de la mamá con la paternidad, cómo podemos convertirlos o sea, en compañeros de este proyecto de de respetar este individuo que va a llegar con una misión importante al mundo y que nosotros somos un instrumento y una herramienta. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Bueno, sí, sí, los abuelos, el otro padre está listo, entonces no hay problema.
se lo desea, está listo, quiere aprender, quiere cambiar, ¿no? Abrirse, no hay problema. Cuando no están listos, ahí es el problema, cuando no están convencidos que no, que tienen que comer carne, por ejemplo, ¿no? Y esto era un problema enorme cuando con los devotos de Babaji, que eran todos vegetarianos, absolutamente, los hijos totalmente vegetarianos, y después pasaban un tiempo con los abuelos, estos chiquitos, y los abuelos, no, tenías que comer carne, para ellos era un drama en esta época, hace 40 años. Claro, Entonces, claro. sí, no, porque no tenían idea, era un trauma pensar que existía un ser humano que no comía carne, eran preocupadísimos. Entonces, esto es un ejemplo extremo, pero en estas situaciones, los papás, los abuelos, las personas que no son los directos padres, tienen que saber que no son los directos padres, tienen que saber que no tienen derecho a educarlos, absoluta, ningún tipo de derecho. Tienen que respetar la educación de los papás. Exacto, eso es en el Esto caso tiene, de los abuelos. sí, eso tiene que ser una ley absoluta, que no se puede romper. Está a la madre, al padre, poner los límites. Aquí no puedes entrar, es cuidarlo, todo el cariño, todo eso, pero en eso no te puedes poner, absolutamente no puedes ponerte. Y estás hablando del el otro padre, está diciendo, eh, yo creo que no es necesario cuando el padre no quiere cambiar, no quiere asumir otra perspectiva, no es necesario. Importante es que el niño, niño, o sea, el adolescente, pueda ver la madre totalmente íntegra, sólida, segura, centrada, y el padre igual en otro nivel, en otra dimensión. Para el niño es la cosa más importante, ver dos personas seguras de sí mismas. El hecho de que Mm, sean diferentes es súper estimulante, porque da la posibilidad de escoger, de medir, ¿no? Mira, papá dice esto, mm. mamá dice lo otro. Es un trabajo interior interesantísimo. Entonces, es perfecto. La cosa perfecta es que si no los ve, come si dice, en conflicto. Esto sí, la parte emocional que los hace débil, que los hacen sufrir, pero se ve que pueden convivir o vivir en paz dos mundos diferentes o opuestos. Esto no es un problema para nada, pero a veces puede ser una gran fortuna para un niño en evolución. Qué bueno eso, ¿no? Que porque te da un poquito como de paz, ¿no? Que cada quien tenga Sí, su personalidad y él pueda ver las diferencias. No tenemos que actuar como seres homogéneos y obviamente tener un solo mensaje. Si vas a la universidad, si vas a estudiar, estamos todos de acuerdo con eso, pero que pueda haber diferentes puntos de vista de cómo cada quien transita su vida. Eso también es parte de la independencia y como dices tú, le da como una visión más amplia de que exacto. sí puede ser diferente y que no va a ser Y juzgado por puedes, eso. y puedes escoger, esa es la cosa importante. Exactamente, puede Que no, escoger. no tenemos que pensar que siendo mi hijo tiene que ser como soy yo, porque Claro. esta alma tal vez te vino en tu vida, pero tiene otros deseos. No, yo quiero que sea mejor, yo no quiero que sea como Y tal vez yo. no lo es, no hablo de tu hija, pero obviamente, Ujú, perdona, es vero, pero digo, en general no hay que tener esta expectativa, porque en realidad hay que ujú. respetar la libertad totalmente. Entonces puede ser que yo, que soy una persona completamente espiritual, tenga un hijo o una hija, porque las leyes del karma son imprescrutables, no se puede entender, que sea totalmente materialista. ¿Qué le interesa cómo? Mi mamá Claro. no tiene carro, tiene un carro viejo de 30 años. No, yo quiero, no sé, la cosa más moderna, todo. Puede ser. ¿Y por qué no? Claro, porque al final, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Vero. No se trata de juzgar, se trata de dar con Sí. amor. Entonces, si está buscando esto, la apoyo en Mm. esto, porque esto necesita esta alma para desarrollarse, para superar este tipo de deseo, porque al final se sabe que en el desarrollo de un ser espiritual, al final es regresar a los principios espirituales, a la sed de espiritualidad. Pero si no lo hace en esta vida, será la próxima. Lo importante es que yo no lo bloquee, no cree un bloqueo como madre, porque lo quiero diferente. Tiene que ser como es y seguir libremente su camino.
¿me entiendes? Con total confianza y fe Mm, que todo saldrá bien y aquí estaré amándolo incondicionalmente por todo lo mm. que quiere. Esta es la función de una madre, porque, perdona, Erika, porque Sí, solo así uno se hace instrumento del amor de la Madre Divina, porque el amor de la Madre Divina es así para todos nosotros, nos la deja libres. Y hay quien busca petróleo, hay quien protege los animales, hay quien destruye, hay que hacer la guerra. Ella está allá para todos, para que nosotros todos podamos desarrollarnos libremente hasta llegar a una conciencia espiritual, a un punto del camino. qué bonito. Eso no tenemos que perderlo de vista. Hay que más notarlo en un espejo en el baño. No estás solo, estás acompañado. Uno a veces se siente que está muy solo. Una vez escuché como una frase que decía, Dios, la madre, pues no te dejas solo. Eres tú el que te has apartado porque tú te has olvidado de ella. Eres tú el que te aparta porque se te olvida que estás acompañado. Así es, Erika, porque Ujú, siendo conciencia, como estamos diciendo antes, porque la madre, la divinidad es pura conciencia, obviamente. Entonces se despierta solo con nuestra conciencia. Ella siempre existe, esta conciencia eterna, universal. Es ujú. nuestra conciencia que está dormida. Somos nosotros que, Increíble. que nos olvidamos, pero tenemos la oportunidad en cualquier momento de Mm. despertarnos. Déjame escribir esa frase un momento. Yo tomo nota, porque yo, ¿sabes? Todo para los adolescentes, Me pero uno, gustas. uno anota. Sí, no, ¿sabes qué, Matallí? Creo que es importante en este episodio que, bueno, es útil para madres, hijos de cualquier edad, la verdad. Em, es como, ¿cómo nos aconsejarías tú cómo desarrollar paciencia? O sea, a mí me ha ayudado mucho el mantra. Sí, Om Namah Shivaya para todas partes, a cualquier hora, donde sea, como sea. es una Este, medicina. sí, y de verdad, y me ha ayudado a Sí, sí. desarrollar paciencia, a ablandar durezas dentro de mí, cuando he sentido que estoy muy cerrada, o sea, no solamente cuando estoy haciendo un karma yoga o cuando me dispongo en la mañana a hacer el yapa, sino sí, en momentos de desesperación, de momentos me va a dejar el avión y yo necesito llegar, cosas así, ¿no? Para tranquilizarme, pero también me ha ayudado mucho a eso, a ablandar la dureza dentro de mí. Y sé que es útil también para crear paciencia, pero ¿qué otras cosas podríamos hacer? Como hacer, yo creo que realmente la cosa principal que hay que hacer es la repetición del mantra, como hacer, pero como estado de conciencia, Mm, siempre cambiar de estado de conciencia, siempre empezar día después de día, con convicción, como una prioridad a darnos cuenta, Erika, que la realidad es que nosotros somos seres divinos en un mundo totalmente divino. Es la verdad. Es pura magia este mundo que nosotros no permitimos manifestar porque la mente bloquea todo. Pero en realidad, si nosotros empezamos a ver más allá de la materia, más allá de la mente, a vivir conectados, a percibir, a creer a nuestra percepción, a confiar en nuestro contacto interior, todo cambia completamente. Entonces, el problema de la paciencia ya desaparece porque las cosas se ponen en armonía sola. Una cosa es decir, tengo que tener paciencia, es prácticamente una batalla imposible a ganar. Porque la mente quiere ganar sobre la mente, es imposible. Solamente el corazón, el espíritu, el alma puede ganar sobre la mente. Y mm, la impaciencia es un problema de la mente. mm, ujú, Entonces hay solamente que desarrollar, expandir esta conciencia que está dentro de nosotros, que nace del corazón, que es profunda, que es intuitiva, que es completamente conectada adentro, que significa afuera, que todo te corresponde, tu hijo te corresponde siempre cuando uno está a este nivel, porque ellos viven a este nivel. Entonces, es una maravilla, se supera el problema de la paciencia, ¿me entendés? mm, Radicalmente, porque si no que te digo, sí, el mantra te ayuda en el momento, pero llegará otro momento, y otro, al infinito, y no mm. es una solución radical. El camino es siempre el mismo, es la cura para todo. Lo que tenemos que hacer es lo que haremos como humanidad.
porque es el futuro de nosotros, regresar a vivirnos como seres divinos en este planeta, y este planeta como un paraíso. ¿Qué es? Ujú. ¿Qué es? Exactamente. Qué importante eso. No, pero imagínate, qué felicidad. Tú sabes que cuando planteamos este tema para conversarlo contigo, como lo dije al principio, como que bueno, pero esto es un tema que Vero y yo no tocamos mucho, de repente hasta que hablamos hasta muy poco de eso, Vero y yo, que somos amigas y nos vemos semanalmente y hablamos por teléfono de nuestras cosas, nos consultamos cosas y también hablamos de superficialidades porque también nos encanta. Es parte también de la vivencia. Este, pero yo cuando se planteó este tema, yo sí dije, si nos tocó fue por algo, porque por eso mismo, ¿no? Porque teníamos que verlo, tenemos que encararlo, tenemos que aprender. Y a mí lo que me impresiona de este camino espiritual, Matallí, el cual tú nos abriste, es que la respuesta siempre es lo simple. Así es. Es demasiado simple. Lo que pasa es que uno no lo ve, está demasiado en la Y cara a de uno. veces siento que es resistencia, ni siquiera que no lo vemos, sino como, Ujú. como que uno quiere, no puede ser tan simple. Uno lo quiere, se resiste a dejar de verlo complicado para verlo más enfocado. Yo lo siento así, es como Exacto. si te pusieras unos lentes y finalmente ves. Exacto, porque nosotros, chicas, estamos acostumbrados a vivir a través de la mente. Este es el Sí, problema. Y la mente se porta así como están diciendo, es el comportamiento de la mente, pero hay que desarrollar la parte del corazón verdadero que no son emociones. Allá está todo. Y ustedes como madres biológicas, como madres de la humanidad, tienen una posibilidad mucho más grande que los demás, porque una madre ya desarrolla esta intuitividad. Es muy ujú, cerca esto. Una madre tiene que aprender a percibir su corazón y dejar la mente. Dejar la mente no se ocupa, ujú, porque la Madre Divina se ocupa de todos los detalles, se ocupa de todo, en realidad. ¿Me entienden? Nuestros hijos no necesitan que mi mente los proteja. Absolutamente no. Tenemos nosotros que conectarnos adentro con el espíritu que somos adentro, que el mismo espíritu que vive adentro de tu hijo, y ya vamos a estar inspirados. Y todo se pone en armonía. Deja de cerrar las puertas violentamente, el adolescente, la mamá deja de tener miedos, de tener dudas, no saber cómo actuar. ¿Me entiendes? mm, Todos, esta es la solución, porque estamos acostumbrados a soluciones psicológicas, comportamentales, que nacen de la mente, pero el problema es la mente no puede encontrar la solución, porque es el problema, la mente es el problema. Entonces, para encontrar soluciones, especialmente una madre, tiene que ir más allá de la mente y desarrollar toda la parte intuitiva de amor, pero no un amor hacia el hijo, amor universal. ujú. Qué bueno eso, la mente es el problema. Sí, No que tu no, hijo, no, es la así mente. es. Bueno, pues No, nada, pero Mati y nada. Carlota son unos niños extraordinarios. Yo Divino, estoy sí, yo segura. sí veo a la madre en Mati cuando voy a visitar a Erika y veo a la madre todos los días en mi casa. A mí me conmueven mucho los dos, o sea, y sobre todo porque he visto a Mati en distintas etapas y a Carlotica en distintas Ujú. etapas. Y yo creo que los hijos, no sé si estás de acuerdo, Matallí, pero los hijos es una forma muy hermosa de ver a Dios en tu vida, de una forma muy bonita de ver a la madre presente con nosotros. Absolutamente sí. Tal vez la más bonita porque por instinto natural uno quiere entregarse completamente a su hijo, que es maravilloso, que no se hace ningún esfuerzo para amarlo, para adorarlo, para vivir. Entonces, esta es como el verdadero impulso espiritual, porque eh, habría que vivir así con todos los seres humanos, ¿no? Hacia todos, la misma deseo de entregarte, Pega. de Ujú. entrega
hacia todos los seres humanos. Entonces hacerlo así con el hijo, que es tu hijo, que te ama como una divinidad, porque así somos a los ojos, las mamás son a los ojos de los hijos como divinidad. Este amor tan profundo, esta conexión visceral de la sangre, todo esto absolutamente es una bendición increíble para ayudarnos a aprender a amar, que es la clase en este planeta. Sí, Aprender a que amar. yo me tengo que pegar un poquito más a Verónica, porque a mí me cuesta trabajo la maternidad. Estoy mucho tiempo en exigencia mía y para mi hijo. Entonces, qué oportuna esta conversación y por eso digo que voy a escuchar este episodio muchísimas veces porque a veces sí necesito salir de esa exigencia. Exigencia no porque yo le exija a Matías que sea de una manera, o sí, pero exigencia también hacia uno. Uno se tiene, Sí, uno se asfixia, mata allí y uno siempre se, bueno, en mi caso, porque creo que Vero es un poco más condescendiente con ella misma en el caso de la maternidad, que uno se tiene mucha autoexigencia, uno cree que uno debe ser de una manera para ser una buena mamá, porque sí. así fue que te enseñaron, así es lo que tú has visto, así es lo que te dicen, así es lo que crees y Así así es lo es. que te dice la mente. Exacto. Entonces, exacto, hay que luchar contra esa exigencia, esa autoexigencia, porque bueno, si no estoy diciendo en este momento, si no lo obligo a que se coma lo último del plato, si no lo obligo a leerse el libro, si no le digo que tiene que hacer tal cosa, si no, si no, y si no, y si no, y si no, y si no. Entonces, claro, es como la mente está completamente apoderándose de tus acciones, ¿no? Y de tu Saben, relación con tu hijo. saben, chicas, que dicen en la India que la madre es el primer guru de una persona, que así Mm. es, porque la primera persona que te enseña, que te guía, es la madre. Entonces ustedes tienen que verse como guru, imaginarse de ser un guru, claro, de una persona no adulta, inmadura, que tiene que aprender, pero con esta eh, flexibilidad que es un guru, no solamente una madre biológica, una madre fisiológica, esta visión más amplia, dejar bastante libre, pero con reglas. Las reglas son estas, ¿no? No se come todo la comida, pero explicando, la comunicación que decía antes, explicando por qué, porque si no entiende, es solo un orden que hay que obedecer, es contraproducente para el desarrollo de un ser espiritual. No tiene que aprender a obedecer a órdenes, tiene que desarrollar la conciencia. Entonces Claro. tiene que saber por qué, de dónde viene esta comida, todo el trabajo que está atrás, todo el sentido, que por qué comer es algo sagrado. ¿Por qué? Porque la comida es luz, tú eres luz, estás nutriendo tu alma, no solamente tu cuerpo, no es solamente una cuestión de gusto, de placer. Hablar, hablar, hablar. Y con la Ujú. comunicación, al final, todos los nudos se sueltan. Ujú. Bueno, pues qué maravilla, Matallí. Yo creo que, bueno, se nos acabó el tiempo. Yo Erika, entonces, quisiera, Erika, tengo que decirte que hoy mismo terminé de grabar un curso de la maternidad espiritual. Entonces, muy pronto estará vuelve a repetir eso, Matallí. estaba diciendo que hoy mismo, pensando todos ustedes, a las mamás, terminé de grabar un curso en la Mm, maternidad espiritual. Entonces, muy pronto estará en la página web a disposición de todos ustedes, si qué quieren maravilla. Qué profundizar. bella, Matallí, me encanta. Creo que todas las mamás necesitamos salir de nuestra propia cabeza y buscar otras respuestas. Sí, No, sí. y también, bueno, felicidades también por el lanzamiento del canal de YouTube. Qué Ah, bueno, te queríamos ver. sí, Y qué chévere estos encuentros, Matallí. De verdad que tú sabes que cuentas con nosotras y sí. que de verdad Seguramente estamos, las pediremos está- de regreso aquí con nosotros, aquí seguramente. No, está. cuentas con nosotros siempre. Gracias, Aquí estamos gracias, para gracias. apoyarte.
Y Gracias. también para invitar a quienes nos están escuchando a que vayan a las redes de Matallí para seguir aprendiendo en tantos temas, ¿no? Como lo está haciendo ahorita, de poder como disgregarlos y no solamente ver la divinidad como una manera tan amplia, sino poderla adaptar a las diferentes etapas de nuestra vida, a nuestro día a día, cómo se come esto, cómo uno puede de verdad hacer la práctica diaria, ¿no? Y en eso, y en las diferentes etapas y procesos de nuestro día a día y nuestra convivencia y nuestras relaciones con los demás, que creo que es importante. Arroba Matallí Online. No es online, sino de line. Ahí pueden ir a su Instagram, pueden ir a su Facebook también. Y bueno, recuerden este podcast que se llama Una Revolución de Conciencia. Esta es la tercera temporada. Hay muchísimos capítulos que pueden ir hacia atrás donde Matallí va desde el principio, desde explicar lo que quiere significar un mantra y desde explicar qué es la madre, cómo la percibimos, quién es, y bueno, te presenta con tu propia divinidad en episodios anteriores. Así que también están invitados para que lo escuchen y bueno, a que vayan a su página web y vean todos los cursos que ahí hay, desde cómo manejar el ego hasta como acaban de escuchar, un curso sobre la maternidad espiritual. Un abrazo, Gracias. Matallí. Te Gracias, Erika. Gracias, Un Ben. abrazo, Matallí. Om Namah Shivaya. Oh, Namah Om Shivaya, Namah te queremos Shivaya. mucho. Besos a Prema y a todo el equipo y a todas tus seguidoras. Un abrazo gigante. Un Todos abrazo están para todos. escuchando. Gracias. Om Namah Shivaya. Oh, Namah Shivaya.